Vamos a empezar a ensamblar algunas cosas del tema más importante que es enzimas, ¿sí? Sin embargo, pues vamos pues a tener que tocar algunas cositas pues de proteínas a medida que avancemos. Sin embargo, en las enzimas es de donde más le van a sacar temas, es decir, más o menos van a tener unas 20 preguntas de enzimas, 20-25, y el resto van a ser de los otros temas. Enzimas es de donde hay más cositas que cortar y más cositas que aclarar. Sin embargo, no va a ser nada que se les vaya. La semana pasada una compañera de ustedes me consultó que cuál era el libro, pues les decía, ya me acuerdo el nombre. A ver, entonces, el libro era Bioquímica de Matthews, ¿sí? Esa bioquímica es un poco más extensa que las otras y es un poco más molecular. Sin embargo, yo no siento necesidad de que se vayan tan allá, pero si tienen un libro que verdaderamente les fortalezca el entendimiento, ese es un libro bastante bueno desde la perspectiva de la clínica y desde la perspectiva de lo que se quiere ensamblar, ¿sí? Sin embargo, si no están tan seguros, es mejor que empiecen con la Harper poco a poco, que es un poquito más desmenuzado, y luego la Matthews. Pero si les gusta pues algo más fuerte, que pues lo pues en ustedes, como medicina, pues la Matthews lo de ustedes, ¿sí? Más a la cabeza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar aquí hablando a grandes rasgos, cositas que ustedes tienen absolutamente claras, y voy a tener en cosillas que sí que le vienen saliendo. Tenemos las enzimas, ¿no? Ya la última vez habíamos dicho que tenemos un 99% de enzimas que están compuestas por aminoácidos, ¿cierto? Y que hay 1% que son las ribozimas, que son unas enzimas de ARN. Vamos bien hasta ahí. También habíamos ensamblado la idea de que la enzima realmente no forma nada, ¿sí? Entonces muchas veces uno dice que la glucosa pasa, por ejemplo, pues a glucosa de fosfato por acción de la exoquinasa. Entonces queda como en el ambiente, como en el entorno, de que la enzima me ayuda a que la glucosa se transforme en glucosa 6-fosfato, y eso realmente no es verdad, ¿sí? La enzima de Leucas no ayuda a formar nada, ¿sí? Acelera la velocidad de la reacción. Me explico. Si yo pongo las moléculas de glucosa, vamos a suponer que la molécula de glucosa son unos triangulitos, ¿sí? Para que se dé un producto, nosotros necesitamos de la inestabilidad de la molécula, que fue lo que ustedes vieron en el Sweeter, ¿no? Entonces, lo que se requiere es que sea tan inestable hasta que yo forme un producto. Si no estuviese la enzima, igual el producto ahí se va a formar, sí. El producto igual se va a formar si no está la enzima, pero es una cuestión de tiempo. ¿Me explico? Se ha hecho el experimento con la glucosa para hacer a la glucosa 6-fosfato en un entorno, ¿sí? En el cual no hay enzima, es decir, no está el catalizador biológico. Entonces, las moléculas tienden a chocar por algo que ustedes quizás recuerdan en el core que vieron, que llama movimiento browniano. Y es que las moléculas, eso se pega un poquito con la física cuántica, las moléculas empiezan a chocar hasta que se hacen tan inestables que yo formo un producto. ¿Y eso se puede hacer en un laboratorio? Sí. Sin enzima, sí. En nuestro cuerpo no es compatible con la vida. ¿Por qué? Porque el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, que es lo que van a ver sí o sí cuando empiece el metabolismo como tal, esto lo hacen, hay muchas rutas al principio. Este paso nosotros lo hacemos muchísimas veces al día, millones de veces al día. Sin embargo, cuando no hay enzima, el paso de acá a acá se demora aproximadamente 40 horas. Cuando yo voy a hacer, por ejemplo, a la glucólisis, tengo que hacer este paso y otros 9 para hacer 2 miserables moléculas de ATP que no nos alcanzan ni para el paso. Entonces no es compatible con la vida, por ejemplo, que a un paciente le falte esta enzima, que es la exoquinasa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, educandos, cuando aparece la enzima? La enzima lo que hace es que es como si fuera un turbo, ¿no? Y acelera la velocidad de la reacción. Entonces, cuando se ha hecho por enzima, se ha contabilizado y ya no se demora 40 horas, se demora 40 microsegundos. Y si yo voy a jugar con micras,
Ustedes recuerdan, educandos, que una micra es 1 por 10 a la menos ¿qué? Por 10 a la menos 6. Es decir, estamos hablando de 1.000.000 de veces, ¿cierto? Más rápido incluso que esta variable del segundo, comparado con 40 horas. Es ahí donde viene la diferencia importante de las enzimas, porque más o menos el 60% de las enfermedades que existen es porque falla alguna que otra enzima. ¿Listo? Entonces, en sí la enzima no forma nada. Si no está la enzima, igual se va a hacer el producto. ¿Listo? Porque las moléculas vibran y todo se basa en que esas moléculas tengan esa capacidad como tal. Sin embargo, las enzimas sí o sí las van a ver como el centro, porque si ese turbo prácticamente nosotros no estuviésemos aquí evolutivamente acá hablando, ¿sí? Entonces, las enzimas lo que van a hacer es que aceleran la velocidad de la reacción mediante la disminución de la energía de activación, que es lo que le interesa más que todo al profesor Gerardo, que esta parte les quede claro, que se la va a preguntar ahí como con juego ahí de palabras que vamos a ver en el simulacro. Vamos a tener que acelerar la velocidad de la reacción mediante la disminución de la energía de activación. Vamos bien hasta ahí, veanlo con calma. Estos salones, sí, claro, son mucho más amplios. En el otro lado no hay un salón así tan extenso, sin necesidad de que sea un auditorio. Ahora, hay otra cosa importante. Las enzimas tampoco cambian el equilibrio de la reacción. ¿Listo? Es decir, las enzimas no tienen la capacidad de hacer que las reacciones sean favorables o desfavorables. El delta de Gibbs va a ser exactamente igual, porque ustedes van a ver que el metabolismo y en este examen, después de cada una, hay las reacciones, debajo de cada reacción, eso tiene su delta de Gibbs. Y si el delta de Gibbs es positivo, entonces uno dice que eso es reversible. Y si es negativo, quiere decir que es irreversible. ¿Sí? Eso la enzima no lo va a cambiar. La favorabilidad o no. Favorabilidad tampoco lo modifica la enzima. Es decir, ellas no modifican el equilibrio de la reacción. La enzima lo que hace es que acelera la velocidad de la reacción. Que no parece mucho, pero sí es la diferencia de que estemos acá como especie o no estemos como especie, ¿no? Porque ustedes tienen claro, educandos, que nosotros estamos acá gracias al motor de la evolución, ¿sí? Que son, hay las mutaciones, ¿no? Creo que después hablamos de eso, de las cianobacterias, y estamos gracias a que unas bacterias empezaron a mutar y empezaron a hacer fotosíntesis y nos permiten estar acá, ¿sí? Con un 21% de oxígeno, y es que las que controlan el mundo son las bacterias, todos se lo debemos a las bacterias, aunque algunos estén acá con la cruz, pero las cianobacterias lo hizo todo, ¿sí? Entonces, si están aún sin Dios, las cianobacterias perfectas, porque se lo debemos todo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Resulta lo siguiente. Ahora, vamos a tener que hay unas reacciones que sí me interesa ahí un poco más porque a Gerardo le encantan esas reacciones, que es donde la enzima se modifica parcialmente, que son las reacciones de ping-pong o de doble desplazamiento. Y esas a Gerardo le encantan y vamos a dar las claridades ahí. En las reacciones de ping-pong, la enzima se modifica parcialmente, pero la misma enzima vuelve y sale entera. Tengan en cuenta que la enzima no se pierde, ¿listo? Porque hay catalizadores que se pierden en el proceso y entonces actúan como un catalizador, pero no son enzimas. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ejemplo, ustedes han escuchado, bueno, ustedes muy posiblemente han trabajado quizás con agua oxigenada. La vieja confiable de que yo le pongo una enzima que llama como cuando hicieron por allá en Biociencias 1 con la papa y le poníamos que una enzima que empieza por C, que rompe el peróxido de hidrógeno, con el profesor William, no les mandaron, bueno, entonces, con la catalasa, sí, entonces, la catalasa
y entonces desprendíamos y nos quedaba agua, ¿cierto? Más media molécula de oxígeno molecular. Vamos bien hasta ahí, listo. Resulta que si yo tengo el agua oxigenada que uno compra en la droguería, esta agua oxigenada tiene que pasar muchísimas semanas, meses, para que se descomponga eso, ¿sí? Cuando se les vence la oxigenada, verdaderamente fue que ya les quedó fue agua con oxígeno, separado, pero no, ya se venció. Pero ¿por qué puede pasar? Realmente nada, simplemente ya es agua, ¿sí? Con una molécula de oxígeno porque se separó, porque ya actuó sin enzima y se demora muchísimo en actuar. Pero si por ejemplo a ese agua oxigenada le cae una gotita de sangre, también me cataliza, y me cataliza rápido, porque la hemoglobina actúa como un catalizador. Sin embargo, la hemoglobina se descompone en el proceso, y la hemoglobina que me transporta oxígeno, ustedes recuerdan que es la ferrosa. Cuando cae la sangre en el agua oxigenada, el hierro pasa de ser ferroso a ser férreo, y entonces ya no tendremos hemoglobina sino hemina, y entonces ya perdí la hemoglobina, pero se catalizó la reacción. Entonces es diferente, ¿sí? O sea, entonces la hemoglobina no actúa como una enzima, actuaría como un catalizador más no como una enzima, porque la pierdo en el proceso. La catalasa no la pierdo, la catalasa la puedo reutilizar, ¿cierto? Y las enzimas las podemos reutilizar, que es el plus que tienen, hasta que llega un punto en el que se hace lo que se llama el recambio proteico, que también es de este examen. Recambio proteico, educandos, es que las proteínas tienen una vida media útil, dependiendo de cuál proteína sea. Si la proteína es estructural, la vida media va a ser más extendida, como el colágeno, ¿sí? El colágeno se estima que dura aproximadamente, muy aproximadamente, hasta 1000 días. Es decir, que casi cada 3 años se cambia la proteína. Sin embargo, enzimas que se usan muchísimo, como la exoquinasa, me pueden durar 1 minuto o 2 minutos, ¿sí? Y las estamos recambiando. Vamos bien hasta ahí. Es decir, las enzimas tienen un recambio proteico más acelerado que las proteínas estructurales. O si lo vamos a la vieja confiable, como la hemoglobina, que tiene un recambio cada 120 días. Por eso se nos dice que la persona puede donar sangre cada 3 a 4 meses. Es por el recambio proteico que tiene eso. Y viene una situación que me interesa, que a veces no se lo dicen tanto, pero se lo tienden a preguntar, que es de qué depende el recambio proteico. En bioquímica hay algo que se llama el peso de la muerte, que tiene que ver con las ubiquitinas, que quizás alguna vez las han escuchado, quizás más que todo como con... ¿Ustedes vieron biología con raquelocaciones? ¿Ustedes no la conocieron? ¿Sí? La tierra Raquel. Pero entonces, no, entonces, sí, yo creo que ya está que se dura, ya se fue, no lo van a tener otra vez el paso infeccionado posiblemente. Pero entonces, no, bueno, no, porque quizás ya tiene que estar aquí bastante. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la ubiquitinación, ¿listo? La ubiquitinación es lo siguiente. Resulta que las proteínas celulares tienen una vida media, dependiendo si es una enzima o si es estructural, ya se tiene cuánto van a durar. Las ubiquitinas son proteínas. Ellas no son las que destruyen la proteína, hago la claridad. Proteasas no son ellas. La ubiquitina es como el campanero. Entonces, ¿qué sucede? La ubiquitina se une a la proteína que hay que degradar. Es decir, que ya cumplió su vida media y que tenemos que degradar, por ejemplo, una enzima. Entonces la ubiquitina se acerca y le toca un residuo de lisina. Profe, ¿siempre es de lisina? Prácticamente sí, porque tiene muchísimo tropismo por la lisina, es decir, por la K de carga positiva, ¿no? Se le une a la lisina y cuando la ubiquitina la toca, de una vez es el mensaje para una máquina degradadora de proteínas que se llama proteasoma. Yo sé que proteasoma suena mejor, pero no es proteo, es protea. Entonces, detrás de la ubiquitina viene el proteasoma,
que es como un ovni gigante que está lleno de proteasas, y él va a romper la que la ornitina señala. Claro, hay veces que la ornitina se pone un poco loquilla y empieza pues a tocar la que no es, ¿sí? Y entonces al tocar la que no es, el cuerpo empieza pues a romper proteínas que son funcionales, ¿sí? Que es cuando los receptores de la ubiquitinación se dañan. Y entonces pues, son enfermedades un poco más complejas, chicos, porque se nos dañó la negada y ahora toca la que sea. O sea, y se llama el beso de la muerte porque después de que la toque no hay manera de regresar. O sea, el que toque la ubiquitina se va a degradar. Entonces la ubiquitina tiene que funcionar muy bien para que toque específicamente el que hay que recambiar. Porque si por equivocación toca alguno que no es, igual se pierde la proteína. Y ustedes recuerdan que no tenemos almacenes de proteína. Entonces la que se vaya que necesitamos nos va a hacer falta. Entonces vamos bien hasta ahí. Y ese está lleno de proteasas. ¿Listo? Bien hasta ahí. Ahora, ustedes dirán, bueno, profe, pero sigo sin entender cómo la ubiquitina sabe que esa hay que quitarla. Resulta que hay algo que se llaman secuencias PEST. Aquí ya todo va a tener sentido. Las secuencias PST. ¿Cómo es la interpretación de esto, Carlos? Mientras haya mayor cantidad, ¿sí?, de secuencias PEST, mayor cantidad de secuencias PES, menor es la vida media de la proteína. Es decir, que una enzima tendrá muchísimas secuencias PES. Ya les explico qué es eso. Mayor número de secuencias PES, menor la vida media de la proteína. Y viceversa. Pocas secuencias PES, mayor la vida media. Es decir, el colágeno, la elastina casi no tienen secuencias PES. Entonces, ¿qué es secuencias PES? Cada letra es un aminoácido. Entonces, cuando se encuentran esos 4 aminoácidos en ese orden, es un indicativo de la vida media. ¿Listo? ¿La P quién será? En los aminoácidos. Esa es la predecible, la P es la prolina. Ya la hayan parado, ¿no? Entonces, la P es la prolina. ¿La E quién es? Porque no empieza por I precisamente. Hay unas que tienen letra, pero pues no hay que saberla. Doble y es triptófano. Pero la T es la que no. Pero hagamos la T bien. ¿Y la T es quién? ¿La T es? Tirosina. No, tirosina es la Y. Treonina. Treonina. Ah, bueno. Treonina, vamos bien. La S es. La S es serina, ¿sí? Y la E es el ácido glutámico. Lo que pasa es que la G se la quedó la glicina. ¿Sí? No van a tener G1, G2 y ese es el ácido glutámico. Entonces, estos 4 aminoácidos en ese orden me indican la vida media de la proteína como tal. ¿Listo? Mientras muchas secuencias PES quiere decir que muy posiblemente va a ser una enzima, si lo queremos ver así, porque las enzimas no tienen vidas medias tan largas, porque tienen más actividad como tal en este caso catalítica. Entonces el cuerpo tiene que estar haciendo un recambio más rápido porque hay mayor opción de que fallen, diferente pues al colágeno que está ahí resistiendo o a la elastina que está resistiendo, pues que fallen no se traduce en algo como tan complejo a que falle como está la enzima en ese momento catalizando. ¿Listo? Ahora, bueno, les estaba diciendo entonces que la misma enzima que entra, la misma enzima que sale, pero nos encontramos entonces con las reacciones de doble desplazamiento. En las reacciones de doble desplazamiento, el profesor Gerardo sí o sí se va a parar con la transaminación, porque es la reacción más importante desde la enzimología clínica. Ya tenemos que ir un poquitico de eso, ahí como para alguna que otra pregunta que sale de esa parte clínica, y desde el mecanismo. Los laboratorios que han tenido, ahí son de qué, el de la bolsa y cuál otro, el de espectrofotometría, ¿ya lo tuvieron? Sí. Esta semana, listo. Y el siguiente que va al laboratorio sería, es sorpresa, o más o menos ya se acuerdan, ¿no? El segundo espectrofotometría, son 2, ah vale.
y luego posiblemente hagan enzimas que hacen transaminasas. Listo. Entonces, en las reacciones de doble desplazamiento, educandos, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Siempre van a entrar dos sustratos y salen dos productos. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Pero voy a hacer una tablita que les va a ayudar a entender una situación y tener para este examen. Resulta que yo tengo el aminoácido, ¿sí? Y el aminoácido, yo le puedo quitar el amino. Esto es para que sea mucho más fácil de entender la idea. Si yo le quito a un aminoácido el amino, ¿cómo se llama la estructura que me queda? Que empieza por C. Un cetoácido. Bien, me queda un cetoácido. Perfecto. Entonces, nos va a quedar un cetoácido, que es un aminoácido sin amino. Vamos bien hasta ahí. Y hay solo tres que nos interesan, que van a ser los que van a usar para acá y para allá en este examen y en el siguiente. Entonces, solo tres aminoácidos de importancia con su respectivo cetoácido, que lo integramos a metabolismo. Entonces, el primero que tenemos con importancia es el glutamato, como aminoácido. Que si yo le quito el amino, ¿sí? O sea, esto es sin grupo amino, ¿listo? Sin amino. Si yo le retiro el amino, me queda alfa-cetoglutarato. Tengan en cuenta que actualmente se le hizo una modificación al nombre. Y como hay tanto oxo, ahora llegó hasta aquí. Ahora también se llama alfa-oxoglutarato. Es lo mismo, ¿listo? O sea, alfa-cetoglutarato o alfa-oxoglutarato es exactamente lo mismo. Simplemente una cuestión pues, de nomenclatura en bioquímica. Entonces, hay libros que hablan de oxo, hay libros que hablan de ceto. Es lo mismo, ¿listo? El alfa-cetoglutarato o el alfa-oxoglutarato. Entonces, una cosa rápida. Este se llama amino, ¿no? ¿Y este cómo se llama? NH es amino. Sí, es que a veces les voy a publicar en las moléculas que no les salen tan estructural, pero a veces yo no quiero otras del baño. Amoníaco. NH3 es Amoníaco. No, NH es amino. Amoníaco, ¿no es? Amoníaco. No. Amoníaco, ¿no es? NH4. Amoníaco. Amoníaco. ¿Listo? Por si acaso. O sea, este es amino o amino. O sea, sea o A va con el 2, pero yo lo planteé con el 2. A ver, adentro. NH3 es amoníaco. Y NH4 es amonio. ¿Listo? Cuando se habla de la neurotoxicidad, siempre ustedes van a encontrar en los libros que es porque se acumularía un amonio. Realmente no. El neurotóxico en sí es el amoníaco. El problema es que cuando yo tengo el amonio, el amonio es muy volátil. Entonces uno tiene NH4 y el protón se le va una vez. Entonces apenas tengo amonio se transforma en NH3. ¿Sí? Es decir, el neurotóxico en sí es el NH3. Solo que ustedes van a ver en la parte química que en las reacciones aparece ese amonio. Entonces uno se queda con la idea, y hay libros que lo refuerzan, pero no es correcto, que es que la neurotoxicidad tenía un amonio. No, lo que pasa es que se acumula el amonio y el inconveniente es que se descomprona muy fácilmente. Entonces el amonio menos de nada se convierte en NH3, pero el NH3 no se transforma tan fácil en NH2, no, se queda en NH3. Y el amoníaco es la neurotoxicidad, que vamos a ver ya cuando estemos bien en el segundo examen y nuestra variedad de proteínas. Vuelvo acá. Entonces, glutamato, alfa-cetoglutarato. El otro que me interesa es la alanina. La alanina puede perder su grupo amino y se transforma en piruvato. Educandos, ¿cuál es el aminoácido más chiquitito que nosotros tenemos? La glicina. Muy bien. Recuerden, esto sí me interesa mucho que sienten las primeras preguntas. Creo que lo tienen claro, pero por si acaso. Recuerden que hay algo que es la isomería de los aminoácidos y la estereoisomería, que es la capacidad de rotación. Tienen claro que la capacidad de que rote depende de que haya un carbono asimétrico, es decir, un carbono que tenga sus cuatro sustituyentes diferentes. Entonces, por isomería, los aminoácidos que nosotros utilizamos para hacer todas las proteínas, los aminoácidos tienden a ser alfa-N.
¿Sí? Hasta ahí. Alfa L. Entonces uno dice, alfa L, treonina. Uno dice, alfa L, cisteína. Sin embargo, la glicina es el único aminoácido que nunca va a ser alfa L, pues solo es glicina, pues no tiene capacidad de rotar, porque cuando yo tengo la estructura a grandes rasgos del aminoácido, ¿cierto? Porque eso puede cambiar dependiendo de las cargas, lo que nos da la diferenciación es la cadena lateral, y la cadena lateral de la glicina es una H, entonces tiene dos sustituyentes iguales. Al tener dos sustituyentes iguales, el aminoácido no es capaz de hacer rotación, ¿sí? Entonces, hay libros, pero no es correcto, donde esto, o sea, esto de acá, eso no existe, ¿sí? La glicina no existe. La glicina tiene que estar siempre sola, porque ella no puede rotar, ¿listo? Y esto es por la capacidad que tienen los aminoácidos de rotación. Entonces, de los 20 que hacen a las proteínas, solo la glicina es el único que no tiene isomería. ¿Listo? Por si acaso lo tengan ahí, pero digamos acá simplemente, sé que lo tienen claro, pero no está más que lo manejen porque les hablen de usa bien. La glicina, entonces, no tiene como la isomería porque tiene dos sustituyentes iguales. Es el único que tiene dos sustituyentes exactamente iguales. Porque, por ejemplo, los ácidos tienen también un carboxilo, pero aquí antes tienen un CH2. CH2, CH2 o CH2, entonces ya es diferente, ¿no? Entonces tenemos glutamato, tenemos alanina y tenemos aspartato. Y el aspartato, entonces necesitamos el amino me queda oxalacetato. ¿Listo? Seleccionamos el amino, entonces me queda oxalacetato. Ahora, ¿qué me interesa ahí que puedan manejar? Entonces, ¿qué me interesa que puedan manejar esto? Resulta que en esa reacción de doble desplazamiento, entonces tenemos dos sustratos y vamos a tener dos productos. Hay que tener en cuenta lo siguiente: esas reacciones de doble desplazamiento pueden ser secuenciales o no secuenciales. ¿Listo? Esta específicamente, la que nos interesa, la transaminación, es una secuencial ordenada, es decir, obligatoriamente primero tiene que entrar uno en específico y luego el otro. El orden es importante y uno lo puede hacer. Me explico. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que si yo quiero intentar hacer una transaminación, que es lo que me viene saliendo como el ejemplo de interpretar de la doble desplazamiento, nosotros vamos a tener que siempre entra un aminoácido y un cetoácido. ¿Listo? Vamos a mirar hasta ahí. Entra un aminoácido y un cetoácido, sin embargo no entra su equivalente. Es decir, que si entra la alanina, no entra con el piruvato, no. ¿Sí? Ya les explico por qué. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que entra la alanina y la alanina ingresa con el alfa-cetoglutarato, que es el que sobre todo va a ingresar, ya se dan cuenta por qué razón. ¿Listo? Entonces entra un aminoácido y un cetoácido, no su equivalente. ¿Listo? Un aminoácido y un cetoácido, y realmente esto no nos interesa a los tres aminoácidos, son los que se va a jugar totalmente y los que se usan en simbología clínica. Entonces, entra la alanina y el alfa-cetoglutarato. Ya la hacemos con el aspartato y se dan cuenta que cambia el nombre ya. Y aquí, entonces va a estar la enzima. ¿Listo? Va a estar la enzima que va a ser una transaminasa. Que ya van a darse cuenta que puede tener dos nombres, pero por lo pronto la vamos a llamar ANT porque tiene alanina. Y ya vamos a ver cómo se puede el otro nombre, que es un juego. Entonces, es una alanina transaminasa. Entonces, cuando hagan el laboratorio, ustedes van a ver
el recipiente dice ART, alanina transaminasa. Todo lo que sea transaminasa es porque vamos a hacer doble desplazamiento. ¿Listo? O bien hasta ahí. Un aminoácido, el cetoácido, la enzima. Sin embargo, esta enzima necesita de un grupo prostético. ¿Listo? Necesita de un grupo prostético, que en este caso va a ser una coenzima, es decir, una molécula orgánica, que fue lo que vimos la vez pasada. Y esa molécula orgánica sí o sí va a ser la B6. B6 que se llama fosfato de piridoxal, que la van a ver la otra semanita. ¿Quiénes van a dar educandos las vitaminas? ¿Como Álvaro? Vale, ok. Entonces, van a tener ART y entonces vamos a tener B6 y es el fosfato de piridoxal. Si no hay fosfato de piridoxal, eso le salió el año pasado, ahora no a 39. Si no hay fosfato de piridoxal educandos, yo no puedo hacer transaminación. Si no puedo hacer transaminación, esto se me detiene. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo si no hay transaminación? Resulta que la transaminación es el primer paso cuando yo intento deshacerme de los aminoácidos para que no me den neurotoxicidad. ¿Sí? Es decir, para que me entiendan, allá les voy a la B6 una vez. Resulta que las proteínas, ¿cierto? Y a los aminoácidos hay que buscar la manera de que nos deshagamos de ellos, porque hay neurotoxicidad por el amoníaco. Entonces, cuando yo voy a hacer eso, yo hago tres pasos. Primero, transaminación, que es el importante para este examen. Sin embargo, cuando yo conecto allá, para que no quede el aire, simplemente el segundo es desaminación oxidativa. O sea, esos son tres pasos que sí o sí hay que hacer para no intoxicarnos con los aminoácidos. Y el tercero es ciclo laúrico. Vamos bien hasta ahí. Hago esto, esto y esto. Si yo no tengo fosfato de piridoxal, pues realmente es que no arranque ni siquiera. Entonces, si me arranco, no tengo la posibilidad de deshacerme de los aminoácidos. Entonces va a ser un paciente que muy posiblemente va a tener una hiperamonemia, ¿sí? Porque no logre deshacerme de él. Se me van a crear los aminoácidos acolorados porque no puedo avanzar, ¿sí? Entonces, es un paciente que muy posiblemente va a presentar neurotoxicidad o acumulación anómala de aminoácidos en sangre o algo porque no logro degradar. ¿Listo? Pero cuando lo veo muchas veces uno se queda en la clínica. Esto es lo que se hace en la clínica, pero dentro del cuerpo la reacción es para deshacernos de los esqueletos del aminoácido. Sobre todo es para deshacernos educandos de ese grupo NH3. ¿Listo? Porque el resto de la estructura me sirve para reutilizarse, pero vamos a ver más adelante en la piel. Entonces, bueno, tenemos ART, ¿listo? Y entonces, siempre pasa primero el aminoácido, por eso es una reacción secuencial ordenada. Si pasa primero el alfa-glutarato al verde, no se va a formar nada, ¿sí? Porque tenemos que hacer una pequeña abducción del glutamido, es decir, pasa la alanina, pasa el aminoácido primero. Cuando pasa la alanina, la vitamina B6 va a secuestrar el glutamido, la B6, no la enzima. ¿Listo? Entonces, por eso es que si no hay B6, no hay transaminación. Cuando pasa el glutamido, B6, cuando pasa el aminoácido, perdón, B6 le secuestra el glutamido. ¿Listo? Y esta unión entre B6 y el glutamido es quizás lo que el profe les mencionó algo como una base intermedia de chip. Si no se van a hacer en el laboratorio, pero no por limitar nada. Es como el E1 y el protagonista. ¿Cómo que era uno? O sea, es que él solo explicó el hoy. Yo ponía como la E, luego E con una comita arriba. Ah, sí, es ya cuando te quedas con eso. Sí, como un asterisco y decía que era la modificación. O sea, Ah, no bueno, es sí, es lo mismo, papo. Es con el asterisco. ¿Cómo es su nombre? ¿Y tú eres Mungot? Vale, adelante, completo. Oiga, no veo a la que de la lista. ¿No vino? Ah, no vino, ¿no? La que sacó la lista y luego se la quedó. ¿Cómo era que llamaba? Que estaba ahí, que arrancó la lista y le dio una mala firmuella. Le iba que me agarrar el nombre de ella. Ya, pues es muy importante, mala, pero no la veo. Se me parece a la de verde, pero no era la de verde. Vale, no pasa nada, eso es lo que no la veo hoy.
Vamos a hablar de eso, que no la chica que firmó su el. Entonces, vuelvo. Entonces vamos a tener la base terminal. ¿Listo? Ahora, si la lámina pasa y se le quedó el grupo amino, ¿qué va a salir? ¿En qué queda allá convertido al otro lado? En piruvato, pero se hizo la tabla. Con la tabla de izquierda. Entonces, la lámina ya pasó, se le quedó el amino, y entonces al otro lado sale piruvato. Vamos bien hasta ahí. ¿Listo? ¿Qué es el aminoácido sin el amino? Ya me quedó el cetoácido. Y luego va a pasar el alfa-cetoglutarato. Cuando pasa el alfa-cetoglutarato, entonces el fosfato de hidroxal le da NH2 al alfa-cetoglutarato. ¿Listo? Cuando se lo entrega, entonces ¿qué sucederá si yo le pongo a un cetoácido un grupo amino? Se forma un aminoácido, que será ¿cuál entonces? Glutamato. El glutamato. No fácil, entonces. Y se forma el glutamato. ¿Listo? El glutamato lo van a manejar como el principal producto de la transaminación. ¿Por qué razón? Porque es que en la desaminación oxidativa, la enzima que actúa se llama glutamato deshidrogenasa. Entonces yo voy a necesitar que allá sea el glutamato. ¿Listo? O sea, el que más se hace en una transaminación y por mucho es el glutamato. ¿Por qué? Porque en la siguiente reacción a la que se va a entrar, que no vamos a entrar hoy porque hasta aquí llega el primer examen y esto ya es el segundo, pero en la desaminación oxidativa actúa una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa. Entonces yo necesitaría tener el sustrato y por eso el glutamato es el principal producto de una transaminación. Siempre el cuerpo va a intentar hacerlo a él, porque tiene que entrar acá. ¿Listo? Ya hay otros aminoácidos que pasan de acá a acá, pero ya son excepciones del segundo examen. Ahora, bueno, resulta que en el examen se puede llamar ART, ¿sí? Pero también se puede llamar GPT, depende de la casa comercial. Si la casa comercial es en Europa, se maneja el sustrato que inicia, pero si es en Asia, se maneja el producto. Entonces lo pongo así. Cuando yo hablo de ALT, ustedes tienen claro que hay en melanina, ¿listo? Transaminasa. Pero si la casa comercial es de Asia, se llama GPT, que manejan es el producto, el piruvato, ¿sí? Piruvato transaminasa. Piruvato transaminasa. Esto es lo mismo. ALT y GPT es la misma reacción, solo que depende cómo la estemos viendo. Si por ojos europeos o por ojos asiáticos de la casa comercial, pero es lo mismo. Creo que la tenemos totalmente asiática porque el creo que es el GPT. Ahora, puedo voltearla. Y la otra posibilidad es simplemente no tener la alanina, sino cambiar la alanina por el aspartato. Y entonces simplemente cambia el nombre y se hace exactamente lo mismo. ¿Listo? Es decir, B6 siempre tiene que ser B6. Por más de que no haya fosfato de piroxal, no podemos colocarle B1 ni B8, que porque también hace funciones coenzimáticas, no, la reacción no va a andar. ¿Listo? Es totalmente dependiente de fosfato de piroxal. ¿Listo? Entonces, ahora, si queremos un garre, entonces podemos quitar la alanina. Y entonces vamos a poner el aspartato. Entonces más que lo mismo. Llega el aspartato, pasa el aspartato, pierde su grupo amino y la diferencia es acá. Que no se formará piruvato, sino se formará oxalacetato. Y entonces, si lo veo con ojos europeos, ¿cómo llamará la enzima? No, con ojos europeos es la de arriba. Entonces no será ANT, sino será AST. No fácil. Y entonces no será GPT, sino será EOT. EOT o GOT, exacto. Las que están actualmente es GOT y GPT. Entonces, las dos son transaminasas, sí. Y ya entrados ahí en cosas, voy a dar una claridad. Copien ahí con calma lo que quieran copiar, lo que quieran copiar. Y ya entrados en una claridad desde la clínica que también se les sale, dado que muy posiblemente van a hacer este laboratorio y se les van a ir hacia allá.
salta de largo. La tronina se para acá y tiene la capacidad de saltar hasta acá. Son excepciones. Pero todos van a intentar para irse hacia el glutamato para poder entrar a la desaminación oxidativa. ¿Sí, vamos? Pero entonces todos tienen que llegar primero al glutarato. Uno necesita tener suficiente alfa-cetoglutarato para poder hacer la conversión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el ciclo de Krebs, ustedes van a darse cuenta que el alfa-cetoglutarato es del ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es anfibólico. Entonces, muchos aminoácidos tienen la capacidad de intercambiarse, de interconectarse para que ellos acaben haciendo alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Hay un gráfico que es del segundo examen que se llama el destino de los esqueletos carbonados de los aminoácidos. Y es que ustedes vean cómo se interconvierte cada uno, para ver si luego esos esqueletos pueden hacer glucosa, cuerpos cetónicos u otras moléculas. Que ella cuando ahí te vas a dar cuenta cómo es que se interconvierten acá, exacto, para llegar allá. Ahora, vamos bien hasta ahí. ALT y AST. A un paciente le piden transaminasas cuando se sospecha de enfermedad hepática. ¿Listo? Y las transaminasas es la vieja confiable. ¿Sí? O sea, ustedes van al médico y colesterol o transaminasas le van a pedir. Entonces, las transaminasas es porque se sospecha como tal de que puede haber enfermedad hepática. Y acá hay que hacer una claridad para el examen. Lo relevante, educandos, ¿sí? Para uno analizar es que normalmente los exámenes se van a tomar en sangre. ¿Listo? Y así lo van a manejar ustedes cuando hagan el examen. Los exámenes van a sangre. Vamos bien hasta ahí. Resulta que cuando ustedes contabilicen estas enzimas, si estas enzimas son hepáticas, yo no espero tenerlas en una gran cantidad en sangre. Entonces ustedes van a ver que por concentración enzimática, esos, se me va el nombre en el laboratorio, lo llaman esos insertos, ¿sí? Eso se contabiliza en unidades internacionales o en catales, que es la manera como uno contabiliza las enzimas. Y se dan cuenta que la concentración que se espera en sangre es muy bajita, porque se espera que la enzima esté guardada en el hígado, no tiene por qué estar en sangre, como viene hasta ahí. Entonces, la alerta clínica, realmente educándose en este tipo de enzimas que se usan muchísimo en enzimología clínica, es cuando está la enzima elevada, ¿sí? No cuando hay poquita. Cuando hay poquita, educando realmente no me dice mayor cosa. La alerta es cuando la enzima está elevada. ¿Por qué razón? Porque si estas enzimas están en sangre, me está informando que muy posiblemente hay un daño en el hígado y la enzima se me está saliendo y está llegando a la sangre. Una necrosis, ¿sí? En el hígado, una cirrosis, una hepatitis, y la enzima se me está saliendo, se me está rompiendo como tal células hepáticas y me está llegando a sangre. Entonces, lo importante desde la clínica es que la enzima esté elevada, siempre y cuando, educando, sea una enzima organoespecífica. Porque si la enzima normalmente está en sangre y la va a medir en sangre, soy una loca, porque entonces no estoy haciendo nada, ¿sí? O sea, si la enzima está en sangre, educando normalmente y actúa en sangre, pues no la mido en sangre, ¿sí? Porque es muy complejo saber qué es lo que está pasando con ella realmente. Por ejemplo, como las pseudocolinesterasas, las del glifosato, ¿sí? Cuando un paciente, por ejemplo, pues está en los cultivos ilícitos o no ilícitos y le riegan glifosato, eso daña como tal la pseudocolinesterasa. Con colinesterasa es ahí donde vienen ciertas afecciones en el sistema ahí nervioso, pero eso no se tiende pues a contrarrestar tanto en sangre. Hay que ver ya al paciente de otra perspectiva. Vamos bien hasta ahí. Ahora, hay que tener en cuenta el tamaño de la enzima para saber el daño. Y hay unas enzimas que son las que ustedes vieron isoenzimas, ¿cierto? Sí. Y cuando vieron isoenzimas, educandos, que es de este examen, ¿cuál fue la enzima que más les nombraron? Las que en isoenzimas solo nos interesan dos isoenzimas, que es cuál y cuál. Las que uno empieza como por eso. Las que eran como cinco. Que la 1 está en el corazón, la 2 está en los eritrocitos, la 4 está en los glóbulos blancos, la 5 está en el hígado del músculo,
La 3 está en el cerebro, que se nombraba 1, 2, 3, 4, 5, Los que glúteos. son las lactatos deshidrogenases. Ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que sí. Porque no tengo 17 la C. Entonces, va a tener NDHs. ¿Listo? Ya entramos aquí un poquito lo que empieza la idea. Hay unas enzimas que se llaman lactatos deshidrogenases, que son el principal ejemplo de isoenzimas. Las lactatos deshidrogenasas son súper importantes en clínica, educandos, porque el tamaño de la lactato deshidrogenasa, la lactato deshidrogenasa es un enzimonón, es grande, man. Al ser tan grande, si me aparece en sangre, es que el daño en ese órgano es grande, o sea, es macro, porque hay lactato deshidrogenasa en hígado. Entonces, la del hígado es la LDH5. Si yo encuentro estas en sangre altas, me preocupo, sí, puede haber un daño, pero si encuentro la LDH5 alta en sangre, es que verdaderamente el hígado tiene un daño macro porque se me están saliendo las enzimas más grandes. Es decir, enzima grande en sangre, daño grande. Enzima chiquitita, listo, hay un daño, pero las LDH educandos de todas las enzimas que toman en este examen son las más grandes. Entonces, el hecho de que no sea la 2, que es la que está en sangre normalmente. Por ejemplo, la 1, si se me eleva la 1 muchísimo, yo empiezo a sospechar incluso de un infarto agudo del miocardio, porque la LDH1 está en el corazón, aunque hay otras moléculas en corazón que me ayudan mucho, que las tropominas, que hasta esa también está en sangre, en el corazón también hay ayudando, pero la LDH1 también. Y la LDH1 me está diciendo que hay un daño macro y se me está saliendo ese enzimonón. Ahora, viene la situación aquí importante. Las 2 son de hígado, entonces eran profe, entonces ¿para qué me piden siempre las 2? ¿Por qué no me piden cualquiera? Porque viene lo siguiente con especificidad que me interesa que lo puedan manejar. La ALT es netamente hepática, ¿sí? La ALT solo está en el hígado. Mientras que la AST es un poco más versátil. Entonces, la AST está en hígado, pero la AST también está en músculo esquelético y la AST incluso está en músculo cardíaco, porque también la AST me funciona como marcador de IAM. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que la ALT solo hígado, mientras que la AST hígado, músculo esquelético, músculo cardíaco. Entonces, el EAIMIS, si el paciente, el EAIMIS, tiene elevada la AST, pero la ALT está bien, normal, ¿tú qué sospechas? Que realmente dónde puede estar la afectación. Exacto, a eso voy. Si es para descartar más que todo de entrada, pero le van a pedir siempre las 2. Uno no pide solo ALT o AST, sino pide transaminasas. Se le miden las 2 a menos de que el laboratorio solo tenga uno, pero queda medias. Entonces, se asume que si esta está elevada, esta también, porque las 2 son hepáticas, ¿no? Pero esta, al tener más diferenciación, me ayuda, por si acaso esta sale normal y esta sale elevada, pues pienso es en la parte muscular. Entonces ya habrán otros marcadores enzimáticos o no enzimáticos que me van a ayudar. Pero se van a dar cuenta que las transaminasas, cuando ustedes estén ejerciendo clínica, los que vayan pues a ejercer clínica de esa manera, porque están los que quieren investigación, los que tienen otra forma de hacer la medicina, que también es súper bien, pero los que vayan hacia la parte clínica se van a dar cuenta que transaminasas es la vieja confiable, ¿sí? Todas unas transaminasas. Es que me duele. Hay un ojo, transaminasa. ¿Qué tal? No, ¿qué tal? Transaminasa. No, pero entonces van a darse cuenta que se pide muchísimo. O sea, es quizás la enzima que más se pide, junto con la amilasa. Ahora, va bien hasta ahí. Ahora, ¿qué me interesa? Enzimas. Hay otro tema que le interesa muchísimo al profesor Gerardo, que tiene que ver con regulación enzimática. Y hay que hilar bien unas cositas específicas que me interesa que puedan manejar. Profe, una pregunta. Mira, Ángela, ¿cierto? Cuéntame, Ángela. El profe Gerardo hace las preguntas a pesar de que él no nos dio las clases de enzimas. ¿Quién le dio enzimas? ¿Zamora? Ah, mucho mejor.
Bueno, puede ser peor, pero sí, lo que pasa es que yo también he trabajado con el profesor Zamora muchísimo tiempo y él también dicta en UNAP a los de primero. Entonces yo a veces le dicto clases a los chicos pues, de medicina que ven clases con él. Entonces más o menos ya uno sabe también cómo manda las preguntas de enzimología y eso. ¿Sí? Ah, listo. No le dio Gerardo de enzimología. Bueno. Me habían dicho eso hace rato, ¿no? Claro, pero el aire siempre nos ha dado Gerardo, profe. El aire aún no sabe que el que le dio clase se llama Zamora. Ella piensa que ese es Gerardo. Estoy segurísimo que el aire piensa que el que le dio clase es Gerardo. Y el aire es Zamora. Ah, vale, no pasa nada, ¿sí? Solo que Zamora sí es un poco más cascarero. Sí, sí le gusta un poquito más la cáscara, es decir, ya no la sacar 4-8, sino por ahí 4-2. Porque a él sí le gusta la cáscara como envenenada. Pero también tengo las preguntas de él cuando tomaban cuenta los de los NAP. Entonces, no hay problema. Listo, bien que lo plantees. Ahí unimos eso. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vieran en la que lo hice. No va a monitorar. No, gracias. Ahora, vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a tener. O sea que las diapositivas tenían como una señora como con, hay una metralleta, ¿cierto? Y con vestido pues, de novia. No. Cuando él empieza por las clases, siempre usa como unas distopías para expresarse, ¿no? Pero él sí les pone la diapositiva. Sí, pero es que generalmente él utilizaba muchas imágenes, a diferencia del profe Gerardo. Sí, son imágenes y ahora ya va. Es como un poco diferente la forma. Vale. Sí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener algo que se llama regulación enzimática. Regulación enzimática me interesa que lo hagamos desde las 4 perspectivas de regulación que pueden tener las enzimas. Cuando se habla de casos de regulación enzimática, estamos hablando de los procesos necesarios para que realmente la enzima catalice de una manera más efectiva la reacción química. Y ahí voy a hacer una claridad primero. Siempre se pensaba que era así, ¿no? Ahora está que no. Siempre se pensaba que era como un Pac-Man y se iba a comer la galletita. Tiene claro que el Pac-Man, ¿quién es? ¿La enzima o el sustrato? Enzima. Oh, bien. Bueno, entonces, la enzima. Pero, ¿a qué voy? ¿Cómo se llama el sitio al que se une el sustrato en la enzima? Sitio activo. No se llama sitio activo, ¿listo? Exacto, pasa por la fijación para llegar al catalítico. Vamos bien, ahí vamos bien. Entonces, son dos sitios diferentes, solamente que incluso en los libros aparece sitio activo y no. El sitio activo es en otro sitio. Es decir, aquí vamos a tener dos sitios muy juntos. Lo que pasa es que por eso muchas veces se asume que es sitio activo. No. Es lo que dice, ¿cómo se llama? David. Dígale Marco. Mi apellido es Marco. Me agregaron con bots y McCormick. Bueno, mira. McLovin. Bueno, entonces, llega el sustrato. ¿Listo? El sustrato se une a un sitio que se llama sitio de unión al sustrato. No, pues obvio. Pues sí, pero verdad que no es sitio activo. Entonces, se une a un sitio que se llama sitio de unión al sustrato. ¿Listo? Ahí donde se une. Y se metaboliza en el sitio activo. ¿Listo? Entonces, el sitio activo sí existe, sí que existe. Pero no es el sitio donde yo me uno, es el sitio donde luego se va a metabolizar. Pero como esos dos sitios están tan cerca, educando, normalmente si uno los quiere abrazar los dos, entonces eso se conoce como centro activo. ¿Listo? Desde la parte enzimática. Entonces ya uno se puede decir, no, es que el sustrato llegó al centro activo. Entonces ya uno asocia que tengo los dos sitios ahí. ¿Listo? Pero a veces les plantean, no, siempre es el sitio activo. Pues como que no, como que aquí era centro ambiente. Entonces,
sitio de unión al sustrato y sitio activo, van a estar muy cerca. Ahora, ¿qué me interesa? Quiero que tengan en cuenta, educandos, que no es una enzima, un sustrato. ¿Listo? No tiende a ser así casi nunca. Es decir, una enzima tiene la capacidad de metabolizar más de un sustrato. Eso quiere decir, educandos, que realmente la enzima no es como si fuera un Pac-Man. La enzima es como si fuera una pieza de un rompecabezas. Entonces la enzima es algo así. Entonces la enzima tiene la capacidad de metabolizar más de un sustrato. Solamente que para las explicaciones resulta más fácil colocar un sustrato y una enzima y explicar la unión, pero realmente es así. Realmente hay otros sustratos que van a estar llegando, ¿sí? Entonces, claro, ahí a uno le rompe un poco como el entendimiento, uno dice, profe, pero entonces nos hablan de estereoespecificidad. Y ahí no se tan estereoespecíficas, está como muy con otro. Pero la estereoespecificidad va a ser un concepto más a ciertos sustratos, no para todos. Entonces, yo puedo metabolizar más de un sustrato. ¿Listo? O bien hasta ahí. ¿Qué me interesa? Para que una vez aquí lo de regulación enzimática sea más tranquilo. Ahí encima, diga, vale, ¿cuál es su nombre? Dale, Dulce. Una pregunta. Si parece que va a Dulce, tiene cara. Es la misma enzima, pero el centro activo es diferente para cada sustrato. Sí, eso, Dulce, muy bien. Eso, Dulce. Está sacando, Dulce. Para la medicina es parte, ¿no? Amarga, ¿no? Dulce, bien, exacto. Lo que dice Dulce es súper importante. Sí, Dulce, tienes toda la razón. Es decir, el que se une acá, Dulce, señorita, el que se une acá tiene su propio centro activo. Y eso es importante porque las enzimas tienen cooperatividad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, modelos de cooperatividad, y eso es dentro de la misma enzima, que separan ese tipo de enzimas que tienen más de uno. Sí, Dulce, tienes toda la razón. Entonces cada uno va a tener su propio sitio activo, su propio centro activo, y entonces es ahí donde se origina la famosa cooperatividad, que es diferente a los felices, por más de que vaya de la mano, es diferente. Entonces, ya vamos a verlo más adelante. ¿A qué voy? Hay enzimas que son las que más le interesan pues al profesor Samuel y al profesor Gerardo, yo no cambiar el discurso. Entonces, ¿qué son enzimas que presentan un sitio especial de regulación? Que son las famosas enzimas alostéricas, que es donde más van a parar ellos porque van a ser las que más son relevantes a la hora de la verdad. Entonces, van a tener vamos a tener entonces enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas tienen unas situaciones especiales. Primero, ustedes vieron la cinética de Michaelis-Menten, ¿listo? Vamos a ver esta regla. Entonces, ustedes vieron la cinética de Michaelis-Menten y entonces ustedes vieron lo del sombrero, o que era un sombrero, que era un elefante, ¿no? Como lo que era ver. Entonces, esto se da educarnos siempre y cuando la enzima no sea alostérica. ¿Listo? Esto lo tengan súper claro. Es decir, las enzimas alostéricas no siguen la cinética de Michaelis-Menten. ¿Por qué va? Porque llega un momento en que la enzima ya no degrada después de que se usa botar. Entonces llega un momento en que ya la orden va a caer. Me parece que normalmente en los gráficos, uno siempre la verdad está así, pero si yo continúo en el tiempo, se va a caer. ¿Sí? Como las bacterias, cuando uno está viendo las cinéticas de ellas, es muy similar. Al final tiende a caer, por eso como un sombrerito con un elefantito. Entonces, no siguen la cinética de Michaelis-Menten. Michaelis-Menten son dos seres humanos, ¿no? Lo digo, Menten es una mujer, Michaelis es un hombre. Porque acá es que es un hombre que hizo eso. No. Menten es mujer, Michaelis es hombre. Entonces, no sigue la cinética de Michaelis-Menten. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque en esta cinética yo puedo controlar las variables. Y en estas cinéticas, por ejemplo, nosotros vamos a tener educandos lo que se llaman reacciones de primer orden. ¿Qué era, diabólicos, una reacción de primer orden? Que depende de la concentración.
concentración de un sustrato. Vamos bien hasta ahí. La de segundo orden, No, no, no. dos sustratos. Ah, bueno. De orden cero, No depende. de Ángel. Señale con un círculo en esa cinética Michaelis-Menten, en donde uno puede decir que es orden cero. Entonces, tenemos claro que llega un momento en que eso se va a estabilizar, ¿cierto? Y sin importar cuánto sustrato le pongamos, la velocidad no se va a incrementar porque la enzima se saturó. Tenemos las enzimas saturadas, todos los sitios llenos. Entonces no interesa cuánto sustrato le sigamos colocando, la enzima está saturada. Cuando sucede eso, uno dice que es de orden cero, no es que sea otro gráfico, porque mientras yo voy subiendo, es de primer orden, si solo es un sustrato. ¿Listo? Pero cuando llego acá y ya se me estabiliza esto, se me equilibra, se me saturó, no interesa cuánto sustrato, entonces ya se hace independiente a la concentración del sustrato. Cuando es independiente a la concentración del sustrato de Carlos, entonces vamos a decir que es una reacción de orden cero. ¿Listo? Vamos a ver hasta ahí. Esto no lo siguen las halostéricas, es lo que me interesa. Las halostéricas no tienen este tipo de curva. Ese tipo de curva de Ducaldo es un tipo de curva de qué tipo? No, se mete la halostérica. No, sigmoidea es la halostérica, exacto. Esta empieza por H. Elíptica por H, diabólicos del cero. Elíptica sin HK, exacto. Es una curva más que todo hiperbólica, se dice. ¿Listo? Hiperbólica. Hiperbólica. La sigmoidea es la de la halostérica. A veces se colocan diabólicos y no le llaman sigmoidea, sino diáuxica. Es lo mismo. Diáuxica. Bueno, yo sé que no está tan hiperbólica, pero vamos a ver. ¿Cómo así? Entonces, ahora vamos a tener la halostérica educandos, no va a ser una curva así. ¿Por qué? Porque en la halostérica tenemos unos reguladores, ¿listo? Que en sí no se llaman reguladores, sino se llaman moduladores, es lo mismo. Entonces, pero el término es moduladores. En la halostérica, como yo tengo los moduladores, tiende a ser más que todo como una curva de este tipo, dependiendo de qué esté sucediendo, ¿sí? O sea, esto puede cambiar, claro, depende si yo activo o si yo inhibo. Pero, entonces se dice que ya no es una curva hiperbólica, usando toda la imaginación de la hipérbole, sino es una curva sigmoidea, o cuando a veces el juego de palabras la pueden llamar diáuxica. Es lo mismo. Y decir diáuxica es la palabra correcta. Lo que pasa es que pues sigmoidea es un poco más sencillo de entender, pues de tenerlo claro. Pero diáuxica también está aceptable, como el alfa-cetoglutarato o el alfa-oxoglutarato. ¿Zamora ya le había dado algo antes? No. Vale. Es que Zamora tiene cosas raras. Me la he hecho en la pregunta. Es que ustedes tuvieron un problema con el profesor Rafael. Ustedes no, pues los estudiantes de medicina hay como 3 o 4 años. Pero fue por un laboratorio. Pero se sigue colocando la situación tensa. Con lo del buffer y eso. Porque le hizo un quiz y les puso allá el buffer de un sancocho. ¿Sí? Que la mazorca con plátano y eso para y ustedes marica todo lo perdieron y la respuesta era no se puede hacer porque tal y ustedes llegaron eso en números y claro que llegaron los chinos pues indignados, ¿sí? Obstinados porque estaban obstinados todos porque se va el buffer que un sancocho, o sea, a veces nos ponen unas cosas, unas innovaciones pedagógicas. Entonces puede que haya preguntas así raras, que encima los técnicos pues de un venado y qué tal, entonces eso tiene que ver con nosotros. ¿Vale? Es así como la innovación. Entonces van a ser tolerantes. Voy a decir ya no fue el 5. Pero fue el 4, 5, 6, ¿saben cuántas cosillas? Pero no, pero ya las cosas de vale. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Resulta
que entonces estas enzimas alostéricas tienen un sitio especial para que se recuerden, ¿listo? Que se llaman moduladores. El modulador puede ser positivo si me activa, negativo si me inhibe, eso no hay pierde. Puede ser homotrópico si está en la misma ruta metabólica o heterotrópico si viene del exterior. Ya vamos a entrar ahorita en la parte de regulación. Homotrópico o heterotrópico. Homotrópico en la misma ruta metabólica, heterotrópico viene del entorno, ¿sí? Es un actor externo, como decir que el ATP me activa cierta enzima, pero el ATP no está dentro de la ruta, no es un sustrato. Dime, Tanto un voto. Dime, pero un juguete, tanto homotrópicos como heterotrópicos son heterostéricos. como homotrópico como heterotrópico. ¿Son qué? Sí, es lo mismo. Alostéricos. Entonces no hay esos conceptos como alostérico y heterostérico. Es que él dijo que lo de hetero era que podía ser también del producto. O sea, que lo que activaba volvía a ser como lo que producía. El Sí, cuando es metabolismo. regulación alostérica. Pero creo que es lo mismo de homotrópico y de Sí, es que va hacia el volado pues, del término. Heteroalostérico, heterotrópico, homotrópico, homoalostérico. Porque para lo que vamos, que son los 4 tipos, la primera es esta, regulación alostérica. Todos ellos van a ser heteroalostéricos o homoalostéricos, dependiendo de si están o no en la ruta. Sí, todavía está bien. Ahora, ¿qué vamos a tener? Resulta, ya con estas calidades, ya lo siguiente va a ser mucho más sencillo. Tienen 4 tipos de regulación enzimática. Realmente son 3 los importantes, pero igual otro también lo vamos a ver por si acaso. Vamos a tener lo siguiente. El primero se llama regulación alostérica. La regulación alostérica es la misma retroalimentación negativa, es el mismo feedback negativo, por si acaso. ¿Listo? A la hora de ver el examen. Esa regulación alostérica es el mismo feedback negativo, es la misma retroalimentación negativa. ¿Listo? Siempre surge la inquietud, profe, ¿existe la retroalimentación positiva? Sí, pero es demasiado específica de ciertas cosas de nuestro cuerpo. Es decir, la negativa es que el exceso del producto me inhibe a la enzima más importante del proceso para mantener un equilibrio. Ya lo vamos a ver. La positiva es que el producto me activa que yo mantenga la ruta abierta. Entonces, profe, por ejemplo, ¿como cuándo? Por ejemplo, cuando el bebé está lactando, ¿sí? Entonces, cuando el bebé lacta, entonces el organismo de la mamá, entonces activa como tal que la leche siga saliendo, ¿sí? Mientras más lacta, más leche sale. Eso es retroalimentación positiva. Pero hay muy pocos ejemplos como tal. La mayoría va a ser retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué me interesa en este caso? Esta siempre se la tienden a explicar con el glucógeno. ¿Qué vamos a tener? Yo tengo la glucosa y si se me va la mano con la glucosa de un cambios que ya ha hecho toda la energía que se necesita, yo voy a almacenar como glucógeno. Eso está aquí, ¿cierto? Bien, hasta ahí. En ese almacenamiento de glucógeno, la ruta metabólica se llama glucogénesis o se llama glucogenogénesis, es lo mismo. Entonces, ¿qué me interesa? Si yo voy de glucosa a glucógeno, la enzima más importante, recuerden educando lo siguiente, que la enzima más importante siempre va a ser una enzima alostérica, ¿listo? Nunca van a ser enzimas malostéricas porque la idea es que se puedan regular. Entonces la enzima más importante de la glucogénesis es la glucogenositasa, vamos bien hasta ahí. Sobre ella recae como tal toda la regulación, sobre la glucogenositasa. Ahora, resulta, educandos, que yo puedo guardar glucógeno de forma limitada. Yo creo que lo habíamos hablado la vez pasada.
moléculas. Entonces, resulta que el glucógeno es muy polar. Como es tan polar, entonces el glucógeno es como si yo tuviera una bomba con agua y le hiciera constantemente hacia abajo bien hasta ahí. Solo dos sitios de nuestro cuerpo pueden almacenar el glucógeno, que son el hígado y el músculo. ¿Sí? Y en todo nuestro cuerpo educandos, ¿quién es el que guarda más, el hígado o el músculo? El músculo, ¿cierto? Por cantidad de músculo en el cuerpo. Si yo tomo 10 gramos de hígado y 10 gramos de músculo, guarda más el hígado por gramos, pero aquí no hay hígado, acá tampoco, ¿sí? Entonces todo el resto del músculo termina guardando más músculo. Muy bien. Entonces, ¿a qué voy con esto, educandos? Resulta que nosotros vamos almacenando y el glucógeno se va llenando, ¿cierto? Y ustedes recuerdan que nosotros vamos haciendo la energía que vamos necesitando. Y entonces, si se me sigue yendo la mano con la glucosa, que es nuestra primera fuente de energía, empezamos a almacenar, y almacenar, y almacenar, y almacenar, y almacenar, hasta que se me rebosa, ¿sí? Porque es limitada. Cuando se me rebosa, ustedes van a ver en otro examen que se activa una vía metabólica, entonces que se va a ir hacia la síntesis de ácidos grasos, que es cuando se empieza a acumular. Que a los hombres se les acumula aquí el embarazo permanente, gestación sin fin, y a las mujeres se les acumula aquí a los lados, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto, educando? Resulta que cuando ya el glucógeno es demasiado, entonces se activa la regulación alostérica. Es decir, en este caso, el producto, es decir, el glucógeno, envía una señal que bloquea a la enzima más importante del proceso. ¿Sí? A eso es a lo que nos referimos como retroalimentación negativa. Porque llega un momento en que no puedo, educando, seguir almacenando, porque realmente no tengo más donde guardarlo. ¿Sí? Entonces envía una señal que la puede enviar el producto o la puede enviar el que salga después de hay una reacción química. Por lo general es el producto. ¿Dónde más hay esto? Por ejemplo, por el colesterol. ¿Sí? El colesterol también tiene retroalimentación negativa. Lo que sucede con el colesterol es de la profe, pero o sea, hay retroalimentación negativa porque hay gente con hipercolesterolemia, no tiene sentido. Resulta que hay una célula que se llama macrófago. Y al macrófago se le apoda vasito de agua, porque no se le niega a nadie. Entonces, el macrófago empieza a llenarse. Entonces, ¿qué sucede? Que el colesterol en el cuerpo, ¿cierto?, va recorriendo y hay unas lipoproteínas que me ayudan a su transporte. Lo más adelante que el aire sobre todo. Y la que va necesitando va recibiendo. La que no, se cierra y no recibe. Pero cuando la ARN recorre y nadie le quiere ya recibir, yo diría, bueno, se va a activar el alosterismo. No, se encuentra con el macrófago. Y el macrófago es una célula de defensa, súper importante para nosotros, pero evolutivamente sí nos falló algo con él. Y el macrófago no tiene un receptor que le diga a la LDL que no quiere colesterol, y el macrófago empieza a recibirse. Hasta que el macrófago pierde la funcionalidad y pasa a llamarse célula espumosa. Y ya ahí nos encontramos con la parte de la aterosclerosis. Entonces ya cuando uno, vale, entonces por eso es que cuando uno habla pues, de la negativa, esta es más funcional, porque la otra parece profe, pero eso no funciona porque hay gente con mucho colesterol, sí, por el macrófago. Las demás sí mantienen el nivel como tal. ¿Listo? Ahora, hay otra regulación que me interesa y que al profesor Zamora le encanta, que es la de las proenzimas. Se llaman proenzimas osimógenos. Esa fijo va a entrar, porque a Zamora con los de la UNAP le encantan los osimógenos. Entonces, vamos a tener las proenzimas osimógenos. ¿Qué me interesa en este caso, educando? Resulta que estas proenzimas osimógenos van a ser como tal formas inactivas de la enzima son formas inactivas de la enzima que para activarse
o activarse deben escindirse. Esto es lo más importante, la parte de la escisión. Vuelvo, son formas inactivas de la enzima que para poder activarse entonces deben escindirse. Cuando yo hablo de escindir, ¿cómo se llama? ¿Por qué es escindir? Cortarle una parte. Ah, muy bien. Bueno, entonces, escindir es cortarse, ¿no? Le vamos a quitar un pedacito. ¿Sí? Eso quiere decir, educandos, que el enzimógeno siempre es más grande que la enzima activa. Vamos bien hasta ahí. Las que se regulan por zimógenos. Entonces, aquí hay que hacer una claridad de educandos. Una enzima puede utilizar varios mecanismos de regulación. ¿Listo? No hay problema. Como la del glucógeno, ellos usan muchos. Modificación covalente también usan, miramos para allá, esta la usan también. Pero hay unas que son muy específicas. Los zimógenos, la mayoría de los zimógenos se sintetizan en el páncreas. Y aquí hay que hacer esa claridad grande. El zimógeno se sintetiza en un sitio, pero se utiliza en otro. ¿Listo? Y si se me llega a activar en el sitio, no va a quedar mucho, ¿sí? Porque es súper complejo. Pero el cuerpo tiene todo un mecanismo, desde la inmunidad, para defenderse por eso que queda en el páncreas. Por esa razón es que cuando ustedes ven pues, los cadáveres en morfo, el que menos pueden ver bien es el páncreas, no como órgano, ¿sí? Porque cuando llega pues el rigor mortis y todo esto, el páncreas es el que es más difícil pues, de mantener y de sostener. Por eso no todos tienen páncreas, ¿sí? El páncreas no se ve tampoco tan bien, casi que el libro se evalúa porque no se ve muy bien. Es el primero que se va. Tiene que ver un poco con esta hiperactivación y con el protección y control en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, educandos? Se hace en un sitio, pero se van a usar en otro. La mayoría se hacen a nivel del páncreas, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa? Normalmente uno va a tener una secuencia. Vamos a suponer que ese es el zimógeno. ¿Listo? Y el zimógeno tiene que estar inactivo, porque si es una enzima que yo mantenga activa, el organismo se me va a desregular. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos tienen que ver como tal con metabolismo proteico. Y entonces aquí hay que hacer la claridad. Cuando uno come educando, si uno come pan, está comiendo carbohidratos, vamos bien hasta ahí. Y nosotros tenemos amilasa salival que empieza la digestión desde la boca, es decir, desde que le pegamos el mordisco. Y ni siquiera es desde que le pegamos el mordisco, desde que lo olemos, olfateamos, ya viene un 30% de la digestión, ¿no? Pero vamos a irnos a cuando entra pues, el alimento. Tenemos la amilasa como tal salival, es decir, desde la boca empieza con los carbohidratos. En los lípidos pasa algo similar, entonces está la lipasa al igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, toman chocolate caliente y le ponen queso un domingo en la mañana con tranquilidad, el único día que pueden respirar, les pan chocolate caliente, agua ya caliente, pero ustedes sienten que el queso se les derrite en la boca, el de la abuela, el del pueblo, el de aquí no sé por qué no. Entonces, se les derrite en la boca es porque la lipasa salival está empezando a actuar y está rompiendo los enlaces. ¿Sí? Ah, y se me derrite en la boca el queso. Se me riega la lipasa salival. Entonces, pero desde la boca inicia el proceso. Con las proteínas, no. O sea, con ellas no inicia en la boca. ¿Listo? Entonces, como no inicia en la boca, entonces hay que tener en cuenta muy claramente qué es lo que está sucediendo. Entonces, primero van a caer el estómago y luego van a intentar conectar con el duodeno. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a enviar los zimógenos para empezar a romper. Pero entonces, ¿qué sucede? Que yo no puedo encender el zimógeno antes, no debo, porque si no van a arrasar las proteínas funcionales. ¿Sí? A eso voy con esta parte. Entonces, pero es que tienen que estar encapsulados, como quien dice, y solamente los escindo cuando los vaya a utilizar. Entonces, es una forma pues, de regular, pero en este caso, sobre todo, de que se proteja el propio cuerpo, de que yo active las proteasas antes de tiempo. Entonces, por ejemplo, los zimógenos más conocidos son, por ejemplo, el persinógeno, el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno. Entonces, no todos van en esta parte pues, del sistema digestivo, pero
son los que más le van a interesar tanto al profesor Gerardo como al profesor Zamora. Y ya cuando activo enzimógeno, cuando lo escindo, ya no se llama pepsinógeno sino pepsina. Sí. Ya no se llama tripsinógeno sino tripsina. Ya no se llama quimiotripsinógeno sino quimiotripsina. ¿Sí? Cuando se activa. Hay algo súper importante, educandos. Siempre que lo vamos a escindir, esa decisión es sin utilizar ATP. Si en la pregunta le sale que le siente pues, salir de ese tipo, que le estoy colocando energía al enzimógeno, no es un enzimógeno, es una proteasa que cumple una función, pero no se considera enzimógeno. Es decir, la decisión debe ser sin utilizar ATP. Eso es súper importante. Entonces, ¿cómo es que se activa esto? Cambios de pH, activación específica, proteasa que no usa ATP. O sea, esto jamás va a usar ATP, ¿listo? Si usa ATP no es un enzimógeno, es otro tipo de proteasa. Ahora, otros que a veces les salen, que no van por este lado, son las caspasas. Las caspasas también usan un sistema tipo enzimógeno. Cuando uno habla de las caspasas educandos, estas son las enzimas que tienen que ver con ¿qué? La muerte Con la celular. apoptosis. Entonces, eso sí tiene que ser un enzimógeno, porque si yo tengo esto por ahí suelto, le da por ir a colaborar con la apoptosis con células que no tienen que entrar a la apoptosis. Entonces, es obvio, o sea, esto es para ciertos procesos que el cuerpo tiene que mantener para hacer cuando realmente lo necesito. Entonces, cuando uno hablaba de caspasas y procaspasas, casi que siempre que haya un pro antes, me está diciendo que es un enzimógeno. No siempre, no, pero para ese examen prácticamente sí. Entonces, procaspasa es casi que yo llego a la insulina. Sin embargo, pues como la insulina como tal no es una enzima, sino es una hormona, es mientras la formo. Pero por eso me falta un poquito, pero para que sea insulina también tengo que quitar un pedazo. Sería técnicamente un enzimógeno, una enzima. ¿Sí? Pero claro, pues ya más o menos así, pero insulina y insulina. Ya entré pre-pro. Pero entonces, tenemos la procaspasa. Entonces, normalmente nosotros tenemos es procaspasas. Ya cuando llega ese momento de la apoptosis, entonces ya aquí vamos a caspasa 3, caspasa 9, y va el proceso. ¿Listo? Ahora hay una cosa que está de moda, que no es apoptosis, sino piroptosis, ¿no? Y la piroptosis es bien interesante, porque la piroptosis es que la célula va a estallar, ¿no? Entonces todos se corren, o sea, todos los sistemas, pues desde el punto de vista del cuerpo, es que la célula va a estallar, ¿sí? Piroptosis, fuego, explota, entonces son ciertas células que van a estallar. Entonces desde la piroptosis las otras células empiezan como a correrse a su manera, como es una célula correr, ¿sí? Va a estallar, entonces eso se llama piroptosis, pero es bien curioso porque tiene un montón de moléculas desde la inmunología que antes no se habla de piroptosis, ahora sí, va a estallar, piroptosis, piroptosis, piroptosis. Y hay también necroptosis, ¿sí? Que ya es un poco más complejo. Entonces, vamos bien hasta acá. Entonces, ¿qué me interesa de los enzimógenos? Primero, sin energía. Segundo, tienen que escindirse. Tercero, se sintetiza en un sitio pero actúa en otro. ¿Sí? Eso quiere decir que yo lo activo en el sitio donde lo vaya a utilizar. Si la persona está consumiendo a las proteínas, si yo por ejemplo tengo el quimotripsinógeno, lo envío al duodeno y allá en el duodeno es donde se activa. Si se me activa donde lo sintetizo, va a haber un desequilibrio. Sin embargo, el cuerpo evolutivamente tiene un mecanismo inmunológico que se encarga de eliminar si el enzimógeno se activa, porque si no casi que estuviéramos extintos, porque eso puede suceder, pero el cuerpo ha desarrollado también las defensas. Ahora, viene otro tipo de regulación que le encanta también a los profes, que es la modificación covalente, pero esta es más tranquila. Modificación covalente tiene su supernombre, pero realmente es como la más sencilla de todas. Cuando hablamos de modificación covalente, estamos hablando, educandos, de que vamos a colocar o a suprimir un grupo funcional. El 99% de las veces es fosforilar y desfosforilar. Y si me apuran por ahí, aminar y desaminar. De resto, no le van a entrar con ningún otro grupo funcional. Entonces, en la modificación covalente,
entonces es que vamos a adicionar o suprimir un grupo funcional. Y eso va a hacer que se active o se inhiba. No quiere decir que si se adiciona se active siempre, ¿no? Ya va a hacer esa claridad con el ejemplo que siempre tienden a colocarles. Pero siempre que se les diga, por ejemplo, que se activó tal enzima porque se fosforiló o se desfosforiló, eso es modificación covalente de una vez. Si todo lo que sea fosforilar o desfosforilar, la enzima está haciendo modificación covalente. Entonces, por ejemplo, hace un momento veíamos a la glucógeno sintasa. Ella puede hacer modificación covalente y también puede hacer regulación alostérica. ¿Sí? Entonces, se pueden tener una, dos o hasta tres. Sin embargo, por ejemplo, esa sintasa no va a ser alcimógeno porque ella no está guardada, ella está ahí activa constantemente. Ahora, ¿qué me interesa desde ese ejemplo? Lo siguiente. Vamos a tener dos posibilidades. Yo puedo tener aquí la glucosa. Por esto me va a quedar mucho más claro. Y la glucosa educando puede ir a hacer glucógeno. Pero también yo me puedo devolver. Y del glucógeno puedo pasar a glucosa. Vamos bien hasta ahí. Listo. Si yo voy de la glucosa al glucógeno, entonces esto se llama glucogénesis. Y la enzima más importante de acá a acá es la glucogenosintasa. Pero si yo voy en reversita, estoy en ayuno, ¿sí? O sea, eso sería comiendo glucosa al glucógeno. Estoy consumiendo, se me fue la mano con el azúcar como suele pasarnos y almaceno como glucógeno. Lo otro, estoy durmiendo por ejemplo, o en un ayuno, y entonces comienzo pues a romper el glucógeno para liberar la glucosa. El proceso se llama glucogenólisis. Y la enzima más importante se llama glucógeno fosforilasa. Vamos bien hasta ahí. ¿Listo? Ese será un proceso postprandial, es decir, estamos consumiendo alimentos que dan calorías, esto será ayuno. Este estará muy influenciado por la insulina. Este estará muy influenciado por el glucagón, si estoy en el hígado. Listo. Con esa ficha va a ser más sencillo que me entiendan la idea. Entonces, si les plantean modificación covalente, estamos hablando de educandos de que vamos a fosforilar o desfosforilar. Vamos bien hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué me interesa? Siempre, eso sí me interesa que lo hacen de esta manera. Cuando ustedes vean que la insulina activa un proceso de aquí a lo que le resta del semestre y de sus vidas, siempre que vean que la insulina activa un proceso, lo van a asumir que estamos postprandiales. ¿Listo? Porque en ayuno la insulina no me va a estar activando. Es decir, estoy comiendo. Pero la insulina es una hormona que tiende a desfosforilar. Así va a ser más fácil de entender la vida. Siempre que vean la enzima es una hormona que tiende a desfosforilar. ¿Listo? Desfosforilar. Mientras que el glucagón, siempre que lo vean es porque estoy en ayuno. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Y el glucagón tiende a fosforilar. Y nos van a estar ahí también ayudando en esa modificación covalente. Entonces, la insulina desfosforila, el glucagón fosforila. Vamos bien hasta ahí. Si yo voy de glucosa al glucógeno, se me fue la mano con el azúcar. Estoy postprandial, activa la insulina. Y si la enzima más importante es la glucogenosintasa, quiere decir que la glucogenosintasa se me activa si se fosforila o si se desfosforila. Si se desfosforila, porque ella va de la mano de la insulina, van en la misma dirección. Es más fácil. Entonces quiere decir que si estamos desfosforilando, ¿sí?, a la glucogenosintasa se va a activar. Y esto tiene una situación de que se regulan a la vez. Es decir, el cuerpo tiene que garantizar educandos que si yo estoy haciendo glucógeno
a la vez no lo estoy rompiendo. Entonces, cuando la insulina desfosforila, la desfosforila las dos. O sea, es como una moneda de dos caras. Entonces, por acá está la citasa y por acá está la fosforilasa. Entonces, cuando yo desfosforilo a esta, también desfosforilo la de abajo. Y si yo desfosforilo la glucógeno fosforilasa, ¿la activo o la inhibo? La inhibo. Ya te la idea. Ahora vamos a suponer que estamos en ayuno. Como algunos ya en estos momentos pueden ya que estén desde la mañana en este vale de fosforilasa. ¿Se vas a comer? Entonces, quieren a la glucógeno fosforilasa. Si queremos a la fosforilasa, educandos, uno asume que posiblemente estamos en ayuno. Y en ayuno lo más importante es hacer a la glucosa. Entonces no va a aparecer la insulina, porque la insulina es una hormona que quiere que usemos la glucosa para algo, mientras el glucagón quiere que hagamos glucosa. Entonces, si estoy en ayuno, lo importante es hacer a la glucosa, porque la hipoglicemia es una complicación clínica fuerte, que vamos a ver más adelante. Entonces, va a activar el glucagón. Y si uno sabe que está en ayuno y activa el glucagón, él va a tender a fosforilar. Y en la glucogenólisis, la enzima más importante es la glucógeno-fosforilasa. Es la que me permite pasar del glucógeno a glucosa. Entonces, quiere decir, educandos, que la glucógeno-fosforilasa se activa si se fosforila o si se desfosforila. Si se fosforila la voy a activar. Pero recuerden que esto es con las dos enzimas. Entonces, si yo estoy en ayuno, el glucagón también fosforila la glucogenositasa. Y si yo la fosforilo, ¿qué pasa con ella? Se inhibe. Entonces, eso es modificación covalente. Juego con los fosfatos, pero juego a la vez. ¿Listo? Que es mucho más eficiente. Que es el ejemplo que le encanta a Zamora y le encanta a Fosforil. Porque tomo las dos de una vez emparejadas. Fosforilo, desfosforilo, fosforilo, desfosforilo. ¿Listo? Entonces no quiero que se queden con la idea, educandos, de que es que si fosforilo siempre voy pues a activar. No, depende cuál sea la enzima. Fosforilo esta, la activé. Fosforilé esta, la inhibí. Lo mismo con la desfosforilada. Desfosforilé esta, la activé. Desfosforilé esta, la inactivé. ¿Listo? Depende de la enzima, depende de la ruta. Veanlo con calmita, pero se les va a ir hacia ese lado. Ahora, con la glucogenofosforilasa también van a entrar en la delgada línea de la cooperatividad. Pero ahí va a ser simplemente con esta enzima que es la que siempre usan para eso, ya que la tenemos en el tablero. La fosforilasa puede estar en estado T o en estado R, depende de cooperatividad, ¿sí? Y entonces simplemente recuerden, ¿qué significa T? Tenso. Y R, relajado. Entonces, se asume que el relajado es el más activo que nosotros desde lo antropológico. Uno piensa que es muy relajado. Es que no hace nada. No, si está relajado está bien, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que Zamora les puede unir también la modificación covalente con ese tipo de estados. Entonces, si yo fosforilo a la glucogenofosforilasa, también puede tender a inducir un estado R en los mecanismos de cooperatividad. Mientras que si yo desfosforilo a la glucogenofosforilasa, voy a tratar de inducir un estado T, ¿sí? Porque uno puede estar jugando entre R y T dependiendo de los activadores. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si me están entendiendo. ¿Cómo es el nombre de la chica del buzo negro? ¿Cómo se llama, hermana? ¿Cómo es el nombre del tuyo? Ella, sí. ¿Cómo es el nombre de la chica? ¿Yo? Sí, de buzo negro. ¿Será Ángela? ¿Cómo se llama, hermana? Angie. Angie, la pregunta de que no se preocupen. Angie, la insulina. Sí, ya te preparan la insulina. La insulina Angie tiende a inducir un estado T o un estado R en la glucogenofosforilasa. Va a ser un estado T, ¿cierto?
¿Por qué? Porque la insulina, bien allí, eso, con seguridad humana, como siempre. Entonces, la insulina, ¿sí? De una u otra manera, no va a querer activar la gluconeofosfolasa. Entonces va a estar induciendo un estado T, ¿sí? Ahora, la insulina sería un modulador homotrópico o heterotrópico para la glucogenofosfolasa. Sería heterotrópico, positivo o sería negativo. Sería negativo, porque ella como tal, cuando la regula, la va a inhibir. Sería entonces un modulador heterotrópico negativo. Vamos a mirar hasta ahí. McCormick, como el de fermento, el de McCormick. algo así. Entonces, pues todo el mundo me compara con la mayonesa o algo así. Ah, vale. Entonces, vamos a leer lo que dice el papi. El glucagón, McCormick. El glucagón induce un estado R o un estado T en la glucógeno-sintasa. Un estado T, ¿sí? El glucagón, McCormick, tiende a fosforilar o a desfosforilar la glucógeno-fosforilasa. Ah, fosforilar, ¿sí? Bien, entonces no es tan complejo ya cuando lo ven así. Entonces, no es verdad, ¿listo? Modificación covalente, estado T, estado R, dime, ahí mis. La ex monitora, ah, ¿cómo? Sí. ¿Qué es lo que interesa? Cuando sea uno homotrópico, modulador homotrópico, es porque está en la misma ruta metabólica, ¿sí? Por ejemplo, que yo estuviera haciendo esta ruta de glucógeno y esté formando algún sustrato, o acá mismo, y entonces el mismo de la ruta me está activando o me está inhibiendo. Porque lo van a ver, por ejemplo, pues en la glucólisis, de que hay sustratos que se van haciendo y el mismo va a estar activando más o va a estar inhibiendo una vez. Eso es homotrópico, dentro de la misma ruta. Sin embargo, el alosterismo es mucho más común que sean heterotrópicos. Entonces, la insulina no está dentro de la vía metabólica, pero sí tiene, como que dice, las manos metidas directamente en el proceso. Entonces, ellos son moduladores heterotrópicos. Positivo es que activa el proceso, negativo que lo bloquea. Entonces la insulina sería un heterotrópico positivo para la sintasa, pero sería un heterotrópico negativo para la fosforilasa, dependiendo de quién esté, dependiendo del estado como tal en el que estemos, ¿no? Postprandial o ayuno y de las necesidades fisiológicas del organismo. Dime, Mongoto. Dime, Mongoto. La glucosa no podría ser un homotrópico si viviera el glucógeno fosforilasa. Homotrópico, la glucosa. La glucosa sería un homotrópico si inhibiera a la glucógeno-fosforilasa. Si la inhibiera, pero realmente no la vamos a inhibir, porque cuando yo estoy usando la glucógeno-fosforilasa es porque la necesidad del organismo es hacer la glucosa. Pero si la inhibiese la glucosa, por ejemplo, si la glucosa inhibiese a esa enzima, por ejemplo, sería un homotrópico. Sí, vamos, si fuera esa perspectiva. Entonces, ahora, el último es más fácil, la pregunta. El último es por complejos multienzimáticos. Ese es simplemente un nombre y sale, ese es más tranquilo. Acá no les preguntan, pero van a llevar esto algo. El otro mecanismo, el último, es el de complejos multienzimáticos. ¿Qué va a ser importante, educando? Resulta que evolutivamente, las enzimas se pueden agrupar para que la catálisis sea mucho más eficiente. Pero hay que hacer unas claridades. No quiere decir que unas enzimas que no se han agrupado antes puedan hacer complejos multienzimáticos. No. Sí, pero es que nada más nos interesan los ejemplos para el examen. Una, que es la famosa piruvato deshidrogenasa, y otro que es el complejo ácido graso sintasa.
¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me interesa, educandos? Resulta que, por ejemplo, si uno tiene una ruta como la glucólisis, ya puedo entrar ahí, entonces uno está acostumbrado a ver de que A conecta con B conecta con C conecta con D. Sin embargo, tengan en cuenta que realmente no es así, ¿no? O sea, realmente cuando vamos a ir al fino educandos y uno ve en el ciclo de Krebs las 8 reacciones, las 8 reacciones del ciclo en sí suceden a la vez, o sea, todo sea a la vez, solamente que para que sea más fácil la explicación uno le pone flechitas. Pero en la práctica real pasa a la vez. Entonces, pero uno está acostumbrado a que vamos de uno a otro, uno a otro, de uno a otro. Entonces yo puedo tener educandos un daño, por ejemplo, de AC, y entonces ya se me bloquea todo. O puedo tener un inconveniente o algo y la reacción no va tan rápido como quisiese. Entonces, algunas enzimas adaptaron sus mecanismos para poder actuar en grupo y a la vez. Y entonces aparece la PDH, no hay necesidad de que se aprendan educando cuáles son las 3 enzimas que forman la PDH, ni las 7 que forman acá, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa? Es como yo tuviera un triangulito, y aquí está la enzima 1, la enzima 2 y la enzima 3, como la leyó, y entonces, ¿qué me interesa? Tenemos las 3 enzimas, ¿listo? Esto me facilita muchísimo. ¿Por qué razón? Porque acá mismo están las coenzimas unidas ya, y entonces si yo activo, no activo una por una, sino que activo toda la bolsa. Es como si yo colocara las enzimas en una sola bolsa y entonces las activo todas o las inhibo todas de una vez. Claro, si hay un daño en el organismo, se me desreguló y se me desreguló la bolsa, pues se bloquea todo. Pero es que de igual manera, cuando uno bloquea un punto, se bloquea todo. Entonces es mucho más eficiente tener las juntas. Pero como les digo, esto viene de una manera ya evolutiva. No es que las de la glucólisis de un momento a otro se me agruparon como complejo multienzimático, no. Entonces cuando uno habla de la PDH, uno muchas veces dice la enzima piruvato deshidrogenasa. No, hay una de ellas, creo que es C2, que se llama piruvato deshidrogenasa. Sí. Las otras son dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil deshidrogenasa. Pero lo que voy es que cuando uno habla de la PDH, lo correcto es que uno dice el complejo piruvato deshidrogenasa. Por eso uno no dice exactamente enzima piruvato deshidrogenasa. Esta es la que nos pasa de piruvato a acetil-CoA, que es el puente con el ciclo de Krebs, que vamos a pasar aquí. Pero a qué voy, que esa es otra forma de regulación que me permite ser más eficiente en el proceso, porque yo activo todo de una vez o lo univo todo de una vez. ¿Listo? Todas las enzimas ya están por dentro y no es posible actualmente separar las enzimas. ¿Listo? No es que si yo quiero entonces ahora las separo porque ya no van a ser capaces, ya viene eso evolutivo. Es por ejemplo como lo de la endosimbiosis con la mitocondria del cloroplasto. Ellos antes estuvieron sueltos y ahora unos finlandeses están a punto de lograr volver a separar la mitocondria para ver cómo se comporta con otras especies, porque eso se asume que la mitocondria es una entidad independiente, pues tiene su propio ADN circular y están a punto de lograr separar la mitocondria, ¿sí? Como de retratar un poco pues, lo que sucedió, a ver cómo se comporta la mitocondria con la bacteria, ¿verdad? Y están como más como por pasión o algo, quieren ver, pero están a punto de lograr separarla bien y que la mitocondria subsista sola, en una célula. Sí, como para probar eso de simbiosis, pero pues ya es demasiado ahí manipulado. Ahora, el problema de la oxidasa es muy similar, solo que ya son 7 enzimas, 6 ya en medio, entonces ya son 7, ¿sí? Y en ese complejo ácido de la oxidasa, eso es más que todo para síntesis de ácido graso. Y también van a estar unidos. Sin embargo, para el examen va a ser más importante la PDH, ¿sí? A Zamora le encanta más la PDH, a Gerardo le gusta más la PDH, es la que más van a utilizar. Pero eso funciona igual, las enzimas están todas juntas y todo eso es como la licuadora que gira y automáticamente el citrato pasa por todas las enzimas, entonces es más eficiente. A mí me empieza una por una. Entonces, cuando inhibo todo el complejo, o cuando activo todo el complejo. ¿Sí? Y todo es más específico. Eso quiere decir, educandos, que no hay una enzima
que haga los 4 mecanismos de regulación, porque esto viene más evolutivo y porque, por ejemplo, pues el simógrafo es un poco más pues para situaciones que se me salen de control, automáticamente se me daña la osmosis. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Yo le voy a pegar una revisada fuerte a los exámenes que tengo que le ha hecho Zamora recientemente a los chicos pues, de las otras universidades y pues a los de micro que también les dan para ver las castetas y eso que él asume en simología gracias a su monitorado.